Patricia, es tu turno. Ok. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, sí. Dile sí con el micrófono. Bueno. Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Primero que nada, o primero que todo, fantástico. Primero que todo tengo que dar mis profundos agradecimientos a mi querida profesora Elena Torroja por haberme incluido en esta iniciativa y poder escuchar a profesores tan interesantes y sólidos como los que hemos escuchado hace un rato. Estuve muy atenta. Conozco de alguna manera al profesor que me acaba de presentar, Ramiro Brotons, y me imagino en qué circunstancias fue que alguien lo trató de activista, suponiendo que eso era algo ofensivo. Pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Creo que especialmente quienes trabajamos en derechos humanos, tenemos que, la pasión y la convicción nos puede llevar a portar el nombre de activista. Sin embargo, yo me defino más bien como una criminóloga y una investigadora de terreno siempre, y eso me obliga, como usted también lo mencionó, profesor, a ser completamente honesta. Es difícil ser neutral, la neutralidad prácticamente no existe en los seres humanos, pero sí creo en la objetividad, en la imparcialidad y lo mejor que uno puede hacer cuando habla de procedimientos especiales, por ejemplo, o lo más bienvenido de ese sistema es precisamente la independencia, que es difícil de ejercer cuando no está en cargos públicos, por ejemplo, porque se debe de alguna manera a su contratante. Así es que muchas gracias. Voy a tratar de no demorarme más de la cuenta y de limitarme a los 15 minutos, aunque hice unas notas porque si no yo empiezo a dispersarme, porque me entretengo mucho con las materias, entonces no termino. Así es que bueno, vamos a dar comienzo. Yo voy a hablar sobre los procedimientos especiales, efectivamente en el contexto del proceso y asociado a lo que es la noción de Estado de Derecho y democracia, que ya quienes me antecedieron, la doctora Torroja y los otros dos profesores lo señalaron ampliamente, por lo tanto trataré de concentrarme más en tema que nos convoca en este caso, que son abordar las comunicaciones de los procedimientos especiales dirigidas al gobierno de España en el contexto del proceso. Y es más precisamente en relación al referéndum inconstitucional. ¿Ok? Bueno. La protección de los derechos humanos, como ya se ha dicho, está indisolublemente ligada al sistema político democrático y al Estado de Derecho, sin los cuales no pueden protegerse ni respetarse. Es precisamente desde esta perspectiva que abordaremos las comunicaciones de los procedimientos especiales al gobierno español, por ser el aspecto en el que el gobierno insiste in extenso en cada una de sus respuestas a dichas comunicaciones. Todo ello en el marco de las acciones, como dije, en el contexto del proceso. Antes de entrar en materia, comunicaciones y respuestas, creo que es pertinente referirnos brevemente al papel que los procedimientos especiales juegan en el sistema de protección de los derechos humanos en tanto mecanismos no convencionales, o sea, establecidos en base a la Carta de Naciones Unidas por resolución del Consejo de Derechos Humanos. Sus deberes y métodos de trabajo son importantes de abordar y los principios y directrices que rigen su conducta. Estos procedimientos especiales cuentan con titulares de mandato que son expertos independientes, que es la misma categoría a la que corresponden también aquellos titulares de mandato de los órganos de tratados. Es este principio de independencia de carácter absoluto el que debe guiar entonces la conducta de los titulares de mandatos o expertos independientes llamados genéricamente. Existen más o menos 46 mandatos hoy día temáticos y 14 mandatos por países, que es la división básica que tienen los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los temáticos, categoría a la que pertenecen los mandatos cuyas comunicaciones vamos a revisar, son responsables de investigar la situación de los derechos humanos en todas partes del mundo, tomar medidas para monitorear y responder rápidamente a las acusaciones de violaciones de derechos en nombre de la comunidad internacional.
y deben estudiar estas situaciones también, asesorar sobre las medidas que deben tomar los gobiernos y actores pertinentes, así como proporcionar alertas tempranas sobre la situación específica y alentar la adopción de medidas, muchas veces urgentes, instando a los gobiernos a responder a las acusaciones y proporcionar reparación en caso de que las acusaciones sean correctas. Fomentan también la cooperación entre gobiernos y la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales. La idea es que los procedimientos especiales y los titulares de mandato establezcan relaciones constructivas con los estados. Desempeñan sus funciones básicamente a través de 3 mecanismos o formas o vías, que son las comunicaciones escritas, cartas de denuncia, otros tipos de cartas y llamamientos urgentes. Visitas a los países, que suelen terminar con un informe que es público, y también otras actividades como preparación de estudios temáticos, consultas internacionales de expertos, actividades de promoción, sensibilización, etcétera, siempre circunscritos al mandato específico. Una norma básica es que no se pueden exceder del tema que se les ha encomendado. Las acusaciones o alegaciones se comunican a los gobiernos, como dije, ya sea que se trate de una violación de derechos ocurrida o de una que previsiblemente ocurrirá. Esto es importante, buscando obtener más información y promover medidas para proteger derechos humanos de las víctimas reales de una violación que ya ocurrió y posibles de una que es previsible que ocurra. Es importante aquí tener en cuenta que, como dice el manual de operaciones de los procedimientos especiales, las comunicaciones no implican ningún tipo de juicio de valor por parte del procedimiento especial. No son per se acusatorias y no pretenden sustituir procedimientos judiciales o de otro tipo a nivel nacional. El Código de Conducta, por otra parte, de estos procedimientos especiales específicamente, añade que a la vista de la información y respuesta del gobierno en cuestión, el titular del mandato determinará cómo proceder, basado en una evaluación objetiva de las situaciones, ya sea, por ejemplo, formulando recomendaciones, las que obviamente no son vinculantes. En todo caso, a estas recomendaciones, para darles un poco más de fuerza, los titulares de mandatos tienen la obligación, el deber y el derecho de hacer seguimiento y consultarle a la parte interesada, ya sea en la que van las alegaciones o también respecto a la fuente, a pedirles mayor información, más aclaraciones y también hacer seguimiento de las solicitudes que se les han hecho. Sin embargo, es importante aquí saber que aunque las opiniones y convicciones siguen siendo inviolables, las opiniones y convicciones siguen siendo inviolables, de las personas titulares de mandato, deben asegurarse que no afecten negativamente a sus deberes oficiales o a los intereses de las Naciones Unidas. Esa es una limitante que es obligatoria. Tratándose de la condición jurídica de estos titulares de mandato, la noción de independencia es fundamental y sobre ella se funda la posibilidad real y efectiva de que su actividad tenga el impacto buscado. Así lo establece el manual de operaciones y otros documentos que les son aplicables en este sentido a los titulares de mandato. Ellos son seleccionados por su competencia profesional, experiencia en el ámbito del mandato, integridad, independencia e imparcialidad. Y se entiende que la independencia es fundamental para que desempeñen funciones con toda imparcialidad. Eso es lo que establece el manual. Estos conceptos se repiten permanentemente en el manual, en las reglas de Addis Abeba, dirigidas a los expertos independientes de los órganos de tratados, y en otras relativas a los titulares de mandato, de los expertos independientes en misión y sus relaciones con las Naciones Unidas o con el Consejo de Derechos Humanos. La evaluación de esta independencia y de la conducta se hace a ojo de un observador razonable, que es un concepto frecuentemente utilizado en el ámbito jurídico. La noción de independencia, imparcialidad, objetividad, integridad se tienen que entender en su sentido natural y lógico, sin buscar torcerle, como señalaba hace un rato la profesora Elena Torroja. En un minuto hay que detener esta imparable búsqueda de nuevas interpretaciones con el fin de
lograr argumentos para la posición específica que uno tenga en uno u otro momento. ¿Ok? Los titulares hacen una declaración solemne, además, respecto a estos valores. Vamos a ver rápidamente, porque el tiempo vuela, les quería mostrar, vamos a ver si funciona el compartir pantalla. Lo voy a intentar nuevamente, funcionó hace un rato, pero la ley de Murphy no suele permitirnos. Si no funciona ahora, vamos a seguir. ¿Nada? Nada. Sí, ahora parece que empieza a pasar algo. De momento la pantalla está en negro, pero dice Patricia Arias ha empezado a... ¿Sí? ¿Comunicaciones de los procedimientos especiales no se ve? No. A ver, ya, último intento si no sigo para no hacernos perder el tiempo. ¿Tampoco? No. Tienes que ir a tu pantalla. No. Sí, es que dice que estoy compartiendo. Sí, es lo que veo. Antes lo probamos y funcionó. Sí, y dice detener compartición y no se está compartiendo. No, si vas a tu documento no se ve. Como no está funcionando, sí lo tengo aquí, es un PowerPoint, pero en fin, no está funcionando. Es co-host. Momento. Espérate, es que no está descargado. Momento, un segundo. No. Ya, no funcionó. Bueno, por lo menos no me he ido de la web. Voy a seguir como estaba para no retrasar y perder el tiempo. Se trataba de un cuadro que, bueno, podrán tener después, donde yo hice una síntesis de las comunicaciones de los procedimientos especiales en el contexto del proceso dirigidas al gobierno español y que comienzan con una primera comunicación escrita enviada por los el año 2017, antes del referéndum, referida al caso del bloqueo del sitio web oficial del referéndum próximo a efectuarse. ¿Ok? Aquí lo firman los relatores sobre libertad de opinión y expresión, el experto independiente sobre promoción de orden internacional democrático y el relator especial sobre libertad de reunión pacífica y asociación. Expresan preocupación sin prejuzgar, dice, es una fórmula que se usa en los procedimientos especiales en las comunicaciones, sin prejuzgar la precisión de las alegaciones y sin emitir opinión sobre el referéndum de independencia en este caso, lo que parece pertinente, ¿no? De no emitir opinión sobre el procedimiento, sobre el referéndum. Sin embargo, el gobierno después observa que, aunque se diga a veces que no se emite opinión, se da por sentado prácticamente con algunas redacciones de frase de que el referéndum no sería inconstitucional. También volvemos al tema de las interpretaciones. Pero sí señalan generalmente que hacen la comunicación basado en que las informaciones recibidas de una fuente son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata y en algunos casos urgente. ¿Ok? Se señalan los derechos que estarían conculcados o posiblemente podrían estar restringidos, como la libertad de expresión, obviamente, el derecho a la información y el derecho a la información, que son básicamente el ámbito de los y de reunión pacífica, obviamente, de los expertos independientes o titulares de mandato que firman, solicitan más información al gobierno, solicitan más precisiones sobre el caso, que se informe sobre la compatibilidad del bloqueo del sitio web con las obligaciones internacionales de España y que adopte medidas para garantizar que los derechos no sigan siendo conculcados o restringidos. Eso ocurre en 2017. El 4 de abril de 2018 hay una comunicación del relator especial, otra vez, esta vez solo, no en comunicación conjunta, sobre la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y se refiere a las órdenes de detención y privación de libertad de Puigdemont, Junqueras, Sánchez y Cuixart. ¿Ok?
el señor Cuichat, vamos a ver que aparece en 3, por lo menos, de estas comunicaciones, y hay una que es referida solamente a él. Entonces se habla aquí del bloqueo, es el caso del bloqueo del sitio web, como dije, oficial del próximo, perdón, me pasé de página. Órdenes de detención y privación de libertad, como dije, de estas 3 personas. Las solicitudes al gobierno son relativamente similares a la que señalé anteriormente. No voy a dar más detalle para no aburrirlos, porque me interesa pasar a las respuestas del gobierno. ¿Ok? Luego tenemos el 28 de enero del 2019, hay una nueva comunicación conjunta del relator especial sobre libertad de opinión y expresión, el de libertad de reunión pacífica y asociación, y el de defensores de derechos humanos. Y se refieren a la presión preventiva del señor Cuichat y el rechazo de las 3 peticiones de libertad bajo fianza solicitadas por esta persona. Se entiende que se conculcaron sus derechos de protesta pública y libertad de expresión también. Nuevamente la solicitud es más información, reparar en caso que haya que reparar, justificar cómo estas decisiones son compatibles con las obligaciones internacionales de España, etc. Tenemos luego otra del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, en el junio de 2019, y refieren a ellos se dan por convencidos de que es arbitraria la detención por violación de estándares internacionales de los señores Cuichat, Sánchez y Junqueras. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias suele ser mucho más radical en sus apreciaciones. Ellos tienen un sistema y una metodología distinta a los otros procedimientos especiales, excepto el de desapariciones forzosas, porque en su comunicación ellos toman una decisión, pero consideran la información que les entrega la fuente, pero también la información que les entrega el gobierno, y la incluyen en ese documento. A diferencia de los otros procedimientos especiales, que no necesariamente reciben primero información del gobierno y no necesariamente la incluyen en esa comunicación. Yo recuerdo expresamente cuando yo fui miembro del grupo de trabajo sobre utilización de mercenarios y compañías militares de seguridad privada, precisamente nosotros hicimos algunas cartas de alegación en base a informaciones que nos entregaban fuentes como organizaciones gubernamentales, que eran consistentes, que eran coherentes entre sí, y nos permitían hacerle preguntas al Estado, pero no publicábamos necesariamente esas cartas de alegación y esperábamos la respuesta del Estado, y si no había respuesta, tomábamos la decisión de pronto de hacer una visita al país, y eso lo hicimos alguna vez. Los expertos independientes tienen, por ser independientes, la posibilidad de interpretar también sus mandatos de manera más amplia o de manera más restringida. Y nosotros, en un grupo de trabajo que era muy complejo, como el de utilización de mercenarios y compañías militares de seguridad privada, nos exponíamos al hacer una interpretación más amplia, porque era muy amplio el campo en que intervenían y las áreas que afectaban estas compañías y la utilización de mercenarios a los estados. Eso nos traía bastantes costos respecto a muchos de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, precisamente aquellos que tienen y tenían importantes compañías militares de seguridad privada. De alguna manera exportan seguridad militar. Por lo tanto, insisto, la libertad, la independencia permite un amplio margen de actuación dentro de ciertos parámetros, como ya señalé al principio, que lo señalan las normas del Manual de Operaciones, el Código de Conducta, entre otras. Hay una ética de los procedimientos especiales que es muy clara. Bueno, estábamos hablando de esta opinión de junio del 2019 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y la decisión que ellos toman respecto a considerar que estas detenciones fueron arbitrarias, con una larga argumentación de ello, señalando que, de acuerdo a sus procedimientos, además, se considera que la carga de la prueba cae sobre el gobierno de España porque ellos consideran completamente fiables las informaciones de la fuente que indican que las detenciones son arbitrarias.
Después, en julio del mismo año 2019, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria envía otra comunicación respecto a las figuras de señor Fon, Rull, Romeva y la señora Bassa, más o menos en el mismo sentido. Luego, el año 2022, hay una comunicación del relator especial sobre cuestiones de las minorías, sobre libertad de opinión y expresión nuevamente y sobre libertad de reunión pacífica y asociación, refiriéndose fundamentalmente a lo que ocurre con el grupo Esquerra Republicana de Cataluña, y mencionan una larga lista de violaciones de derechos humanos y refieren en genérico a 65 líderes catalanes, miembros del Parlamento Europeo, legisladores, juristas y de otras organizaciones de la sociedad civil que estarían siendo objeto de un programa de espionaje extenso y bien coordinado, dicen, sobre activistas y figuras públicas prominentes de la minoría catalana. Las solicitudes al gobierno son más o menos genéricas, como las que señalé anteriormente. Después, en agosto del año 23, el relator especial sobre libertad de reunión pacífica, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y otros 3 relatores más de expresión nuevamente y opinión, independencia de magistrados y lucha contra el terrorismo envían otra comunicación al gobierno por las detenciones arbitrarias y persecuciones judiciales y políticas contra líderes como el señor Junqueras, Rovira, Romeva, Llobé, Salvador, Torrent, Solé y Paul Serena. Acusan de grave violación a la libertad de asociación y reunión pacífica, a la expresión y opinión de minorías, etc. El gobierno, en todas sus respuestas, algunas muy extensas, se centra fundamentalmente toda su respuesta en señalar que España es un Estado social y democrático de derechos, que es una democracia validada y reconocida internacionalmente, donde existe la separación de poderes y el Poder Judicial es independiente, donde se ha hecho todas las acciones ajustadas a la Constitución y a las leyes vigentes, etcétera. No me voy a extender en eso porque ya se habló bastante de lo que significa el Estado de Derecho, la democracia y su indisoluble unión con los derechos humanos en la mañana. Por lo tanto, sí me voy a detener en un solo detalle, que es cuando el gobierno en toda su respuesta sugiere de alguna manera, implícitamente, que al no considerarse la situación de inconstitucionalidad del referéndum y de todas las acciones en torno a ese referéndum inconstitucional, declarado así por el Tribunal Constitucional, se estaría de alguna manera, y se hace de hecho, no se considera cuál es el contexto ni la inconstitucionalidad de esas acciones, y que tendría que interpretarse y leerse todas las acusaciones de violaciones de derechos en ese contexto, insistiendo en que España es un Estado de derecho y democrático. ¿Ok? Pero hay un par de casos en que España no se limita a eso e incluso nombra, en el caso de la prisión preventiva de Cuixart, donde hay un grupo de trabajo y 2 relatores que la firman, y preguntan sobre por qué se rechazaron las 3 peticiones de libertad. España señala que el INCOA, un procedimiento de auditoría interna de las prácticas y métodos de trabajo al Comité de Coordinación, que es el que vela porque se mantenga y potenciar la independencia de los procedimientos especiales, está formado por 6 miembros de los procedimientos especiales. Les recuerda que deben cumplir su mandato con integridad, imparcialidad e independencia, y señala además que en la causa contra el señor Cuixart ante el Tribunal Supremo, los señores relatores especiales Case, de Opinión y Expresión, y defensor de derechos humanos Force, ambos firmantes de esta comunicación, fueron propuestos como testigos del señor Cuixart en su escrito de defensa por haberse manifestado públicamente a favor de él sobre los hechos de la causa. Por lo tanto, acusan una seria falta de imparcialidad e independencia de estos
procedimientos especiales o de estos titulares de mandato. Hay otro caso en que hacen lo mismo, pero creo que lo voy a dejar aquí. Sin embargo, respecto a hay una cosa que señala la respuesta del gobierno, y es respecto a que muchas de las personas respecto de las cuales se acusa violación de derechos por conculcársele o restringirse el derecho a la libertad de opinión y expresión, por ejemplo, eran miembros activos, eran autoridades de gobierno en ejercicio en ese minuto, y por lo tanto sus opiniones desde el cargo en favor de un proceso que era declarado inconstitucional no tendrían que leerse como opiniones de ciudadanos, sino que como opiniones de autoridades públicas. Y los titulares de derechos humanos son las personas, no son las autoridades públicas que representan a un determinado estamento. Parece que me pasé de tiempo, disculpen, pero lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias.